Bueno, seguimos. Eh, lo importante dentro de, acá ponemos un ejemplo de limones, lo importante de el producto, sí, que la empresa está ofreciendo, es tratar de darle valor al producto, generar algún atributo que le interese, o sea, buscar atributos especiales que le puedan dar al producto, ¿sí? Entender que el objetivo de cada empresa es ser rentable, o sea, si bien cuando uno le da valor al precio, siempre ese precio tiene que mínimamente cubrir los costos de la empresa, si no, o hay que optimizar los costos o hay que retirar de ese producto del mercado, digamos que no puede ser diferente a los costos, pero eh, también hay que entender que hay competencia, el mercado es amplio, hay sustitutos del producto que uno tiene, no todo el mercado ve al producto del mismo modo, tenemos distintas percepciones dentro de para cada producto del propio mercado, y esa percepción va a ser la que va a estar definiendo que un producto pueda tener éxito o no, y le va a estar dando valor dentro del mercado. La alternativa, obviamente, bueno, acá el ejemplo de los limones, en lo que es, nosotros somos los primeros exportadores de limones del mundo, ¿no? Tanto de lo que es el limón propiamente dicho, como jugos y demás vinculados con el limón, ¿no? Pero el objetivo de toda empresa es tratar de ser rentable, tanto en el mercado interno como en el mercado externo. Nosotros vamos a ver que cuando tenemos que analizar el mercado, tenemos que ver las distintas variables que intervienen. Si lo vemos exclusivamente en un mercado interno, muchas de las variables solamente juegan para el propio mercado. ¿Esto qué quiere decir? Que no me quita competitividad. Que yo tenga inflación en el mercado interno, en realidad no me quita competitividad respecto de un competidor del propio mercado. Que yo tenga intervención del Estado en determinados productos en un mercado interno, no me afecta porque mi competidor también tiene intervención del Estado. Que yo tenga un incremento fiscal que me impacta en el precio en forma indirecta, porque, digamos, yo si no quiero perder rentabilidad ante un nuevo impuesto y lo quiero trasladar ese impuesto a precio, en realidad mi competidor en el mercado local tampoco va a perder rentabilidad y también lo va a estar trasladando a precio. Entonces, cuando uno se maneja dentro de un mercado local, muchas de las acciones que son del propio mercado son iguales para todo el mercado, ya sea positivo o negativo, pero son iguales para todo el mercado. El problema es cuando nosotros nos tenemos que enfrentar a un mercado internacional. Ahí es donde una acción en el propio mercado me puede quitar competitividad en el mercado internacional. Hoy cuando nosotros hablamos de precios vamos a estar focalizados en la teoría general de precios, pero después en realidad, como esto es una materia de comercio internacional, siempre nos queremos posicionar cómo nos impacta en el mercado internacional. Y recuerden que nosotros fijamos precios cuando tenemos que exportar, ¿sí? Entonces siempre vamos a estar mirando a el mercado externo para poder ver si uno es competitivo en el mercado externo. ¿Y qué variables tenemos que tener en análisis dentro de nuestra realidad? Pensemos también que la variación continua y fluctuante del tipo de cambio complica la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque en definitiva uno no puede hacer un proyecto de mediano o largo plazo porque no sabes si sos rentable o no sos rentable. Si uno se basa solo en tipo de cambio y dice, bueno, ahora que el tipo de cambio está altísimo, entonces yo puedo llegar a generar un proyecto exportador. Porque si uno ve a lo largo del tiempo la variación del tipo de cambio y la variación de la inflación, hubo
muchos momentos, y tomamos los últimos 20 años, hubo mayor tiempo que el tipo de cambio estuvo atrasado respecto de la inflación, que el tipo de cambio esté por sobre la inflación. Este es un momento muy particular porque la verdad que prácticamente hay una crisis en el consumo interno y eso hace que se desacelere la inflación. Yo no sé si hoy tuviésemos una apertura al 100% y los mercados todos funcionando, ¿qué pasaría con la inflación real cuando se comenta que, por ejemplo, este mes va a estar arriba del 3%? Piensen que arriba del 3%, si nosotros ponemos solo un 3%, los trasladamos anualmente, estamos en una inflación del 36%, ¿sí? Imagínense en un mercado abierto, no estaríamos por debajo del 5%, y eso lo trasladamos, lo analizamos, estaríamos en un 60% de inflación. Eso quiere decir que el tipo de cambio debiera variar un 60%, ¿sí? Lógicamente, hoy no tenemos un tipo de cambio, ¿qué tipo de cambio miramos? Si miramos el oficial, la variación es mucho menor que un 60%. Ahora, si miramos el resto de los tipos de cambio, la variación es mucho mayor, pero todo depende contra qué nos comparemos. Y ahí tenemos que ver toda una serie de variables. ¿Esto qué implica? Cuando yo no soy competitivo respecto de un precio, en realidad tengo que tener una continua toma de decisiones y una alternativa para ser competitivo en precio es ser competitivo en costos, con lo cual necesito una optimización continua de costos. Cuando nosotros hablamos de optimizar costos, en realidad estamos hablando de una reducción adecuada. Reducir costos no es decir, si yo armo una estructura necesaria para que mi planta produzca no sé, de 20 personas, digo, bueno, tengo que reducir costos, echo a 10 personas y ya reduzco costos. No, seguramente reduzco costos, reduzco eficiencia, reduzco competitividad. ¿Sí? Reducir costos es un tema que tiene que ver con una situación coyuntural que a veces es la única salida posible ante una crisis económica, y otro tema es optimizar costos. Optimizar costos es reducir el costo de los productos de manera óptima. ¿Esto qué quiere decir? Si por mi línea de producción hoy pasan 5 productos, por ahí yo estoy distribuyendo el costo de esa línea entre 5 productos. Si luego va a pasar 5, pasan 10 y trabajo mayor tiempo para optimizar esa línea de producción, en realidad yo no estaría, reduzco el costo de cada unidad de producto, pero en realidad estoy optimizando los costos de toda mi estructura. Y eso es lo que tiene que apuntar las empresas, a optimizar costos, que en definitiva impactan en un menor costo por cada unidad de producto y por cada producto en particular. Cuando nosotros hablamos de fuerza laboral, tenemos que tener en cuenta tanto la fuerza laboral que está directamente vinculada con una línea de producción, que la mayoría de las líneas tienden a una automatización y cada vez requieren menos personal, y focalizar más en lo que tiene que ver con el trabajo intelectual. ¿De qué forma yo puedo mejorar la productividad de mi empresa? O sea, ser más productivo también implica que uno termina teniendo un menor costo por unidad de producto. Cuando se apunta a la competitividad, ¿sí? Esto hoy, como les dije antes, hoy cualquier empresa compite hasta con Mercado Libre. Cualquier empresa compite con mercados informales. Digamos, cuando una empresa está registrada, eh, eh, inscripta en todos los impuestos, o sea, el costo fiscal es altísimo. Si alguno de ustedes tiene algún microemprendimiento que por ahí, no sé, dice, vendo lo que fuere porque me armé una página en Instagram y estoy comercializando por Instagram, por Facebook, por cualquiera de las redes sociales, y por ahí dice, me va bárbaro con el negocio, en el momento en que dejaron de ser marginales y pasan a decir, bueno, ahora me voy a inscribir, llegué a determinado nivel de mercado donde tengo que venderle a algunas empresas
y las empresas, si no les facturo realmente, no puedo competir, es cuando el nivel de rentabilidad disminuye totalmente. ¿Por qué? Porque la voracidad fiscal que tenemos en nuestro país es altísima y eso impacta directamente en la rentabilidad de la empresa. Cuando se ve afectada la rentabilidad por un tema fiscal, lógicamente se traslada a precio porque la empresa no quiere perder rentabilidad. Ese traslado a precio, dependiendo de el producto que estemos hablando, puede perder competitividad o puede desaparecer incluso el producto, ¿sí? Porque ya Profe, no tiene forma de competir, sí. doy fe de lo que está diciendo, me está pasando en este preciso momento. Exacto, es que es así. Por eso les digo que cuando uno compite en la informalidad es muy fácil. Cuando vos te convertís en un sujeto formal, realmente te das cuenta que decís, che, esto que era fantástico no es tan fantástico. Entonces ahí la Claro, decisión de, sigo creciendo, obviamente, ninguna empresa crece en la informalidad. Entonces, el salto ese y la toma de costos o la toma de rentabilidad genera un costo tan importante que uno ahí toma dimensión de lo que ocurre con la mayor parte del mercado, que la claro. mayor parte del mercado tiende a estar formal. Ujú. Entonces, El tema es cuando seguís compitiendo contra la informalidad. siempre vas a Es, competir contra la informalidad. Lo que pasa es que cuando vos das el salto de dirigirte a un mercado formal, que en realidad es cuando das el salto en volumen de venta, digamos, porque ya tenés que darlo al mercado formal, es ahí donde entras a perder rentabilidad y ver si realmente sos competitivo o no, porque la competitividad se tiene que dar en el mercado formal, ¿sí? Independientemente que lógicamente el mercado formal debiera tener una reforma fiscal donde se cobren, no sé, la mitad de los impuestos que se cobran, ¿no? Porque es atroz la cantidad de impuestos, sea el color de gobierno que sea, ¿no? Acá el Estado es voraz y viene siendo voraz de los últimos 25 años y han pasado diversos colores de gobierno, ¿no? Con lo cual eso nunca cambió. Y al contrario, cada nuevo impuesto que se pone por única vez queda eternamente. ¿Sí? Entonces es muy complejo en ese escenario. Invertir en tecnología, digamos, la inversión en tecnología es una forma de obtener productividad, de captar mayor mercado y de ser competitivo. ¿Qué ocurre? También acá la tecnología, hay parte de la tecnología que es local y gran parte de la tecnología que es importada. Entonces acá es donde el tipo de cambio que puede ser favorable cuando uno dice voy a armar un proyecto exportador y en realidad para poder armar ese proyecto exportador cuando el equipamiento es importado realmente se convierte en un tipo de cambio enorme, un problema de decir no tengo forma de competir. La antítesis de la inversión es toda la década del 90 donde tuvimos un tipo de cambio 1 a 1, ¿no? Que era un momento excelente para invertir, digamos, porque uno tenía un costo de importación de maquinarias, de equipo y demás, bajísimo. Lamentablemente, ¿qué tendió el mercado? A importar productos terminados. O sea, en lugar de el empresario decir es un buen momento para invertir en máquina, invertir en equipamiento y tratar de ser competitivo, no. Traíamos todo importado y en definitiva no teníamos forma después de competir internamente porque no había forma de recuperar el capital, salvo aquella persona que decía, bueno, yo invierto en equipamiento y en el momento en que cambie, ¿sí? Siempre que sea en el corto plazo, el 1 a 1 duró muchos años, voy a ser competitivo. Las personas que le agarraron eso, cuando después vino la crisis del 2001 y a partir del 2002 hubo un salto cambiario importante, bueno, esas empresas estaban preparadas para competir, porque tenían los equipamientos y la capacidad para poder competir y fueron muchas empresas que pudieron rentabilizarlo. Pero estas debieran ser decisiones de largo plazo un, con un mercado cambiario que se mantenga a lo largo del tiempo.
Tengan en cuenta que la locura argentina es solo Argentina, ¿eh? Y no hablemos de Europa, de Norteamérica, digamos, digo Norteamérica no como Estados Unidos, ¿no? Sino como continente, México, Canadá y Estados Unidos incluidos, digamos, o cualquier país incluso de Sudamérica, digamos, Chile, Brasil, Brasil con todos los problemas que tiene Brasil, ¿no? Con todas las crisis que tiene Brasil, el real respecto del dólar se mantiene hace añares, ni hablar Chile, que, digamos, se mantiene durante muchísimos años, que viene mucho más que Argentina y que Brasil, que han tenido cambios de moneda y demás, pero Brasil del último cambio de moneda, que fue en el mismo momento que lo hizo Argentina, la verdad que Brasil sigue teniendo una ecuación respecto del dólar que no varió de 4, 5, 6, 3 a 1 respecto al dólar y se mantiene en el tiempo. Eso te da una proyección de competitividad total. ¿Por qué ocurre? Si uno dice, tengo un tipo de cambio competitivo, pero después tengo una inflación galopante, en realidad tu competitividad en el mercado externo se te consume por tus altos costos en el mercado interno. Entonces no te sirve una política de tipo de cambio, ¿sí? Y eso es lo que uno tiene que estar observando cuando se trabaja dentro de un mercado. Después, minimizar la capacidad ociosa. Digamos, nuestro mercado interno es muy chico, con lo cual cuando uno realmente quiere generar un proyecto en escala, tiene que pensar en un proyecto exportador, porque el mercado interno argentino lamentablemente es muy chico. A diferencia de lo que ocurre con Brasil, que Brasil tiene un mercado interno enorme y eso es lo que le da la propia vida a el mercado interno de Brasil. Imagínense que un banco, y pensemos en un banco brasilero que esté en Argentina, no sé, el Itaú, que acá el Itaú es recontra chico la operación que tiene, pero solo el movimiento de un banco como el Itaú en Brasil implica todo el sistema financiero argentino, para que tomen una dimensión de lo que es nuestro sistema interno de Argentina respecto de lo que es el sistema interno de quien podría ser nuestro socio inmediato, que lamentablemente nunca lo fue, ¿no? Porque siempre Brasil tiene sus propias políticas que digamos, son bastante cerradas, al igual que Argentina, con la diferencia de Brasil tiene la ventaja de que tiene un mercado interno muy grande y con una política cerrada puede sobrevivir perfectamente con su mercado interno. Y nosotros no. O sea, necesitamos del mercado externo para poder salir adelante, digamos, porque nuestro mercado interno es muy chico, y si lo pensamos, o sea, Brasil obviamente también es un país con un alto índice de pobreza, pero al ser un mercado tan grande, el mercado consumidor es muy amplio, a pesar de tener un número de pobreza altísimo, como también ocurre en Argentina. Pero el mercado consumidor es muy grande y eso es lo que le da vida propia a ese mercado. Vamos a ver y pensar en análisis de contribución marginal del producto. Ya vamos a ver más adelante en toma de decisiones qué se entiende por contribución marginal. En realidad, el análisis de contribución marginal es ver solamente los costos variables, o sea, el valor neto de la estructura, ¿sí? La estructura es lo que impacta para todos los productos y en realidad la contribución marginal es solamente el costo variable. Pensemos que como costos variables nosotros tenemos la materia prima, los materiales, los envases y muy pocos otros costos variables vinculados con la estructura, ¿sí? Como es la fuerza motriz, por ejemplo, la energía. Pero esos costos variables, que el costo variable que implicaba que a mayor producción, mayor costo, ¿sí? Ese costo variable, en realidad, en determinadas economías donde la estructura yo la distribuyo entre muchos productos, termina siendo la incidencia sobre cada producto un valor relativamente alto, ¿sí? Y eso me permite tomar mejores decisiones. Y después, obviamente, mirar el mercado, escuchar el mercado y estar atento a lo que ocurre en la oferta, tanto interna como externa, ¿sí? Hoy nosotros tenemos un mercado totalmente cerrado
desde el punto de vista de importaciones, totalmente cerrado hasta por una necesidad de una situación muy especial que vive el Banco Central, que no tiene fondos, ¿no? Con lo cual, liberar, liberar divisas para poder importar, digamos que tiene todo una problemática. Pero ¿cuál es la problemática? Que muchos productos nuestros utilizan insumos importados, que no lo utilizan por un beneficio económico, sino que lo utilizan porque no se producen localmente. Digamos, y acá también nos enfrentamos a no una visión de largo plazo donde debiéramos decidir qué productos nosotros queremos exportar, dónde somos competitivos a nivel internacional, y estoy hablando de productos, no de commodities, ¿eh? De exportar granos, petróleo, que ahí podemos ser competitivos. Estoy hablando de productos con valor agregado. ¿Dónde podemos ser competitivos? Y tratar de generar toda la cadena de proveedores de esos productos para que desarrollemos localmente esa cadena para no estar dependiendo de una importación del exterior. Pero eso requiere una visión mucho más global. Digamos, si uno no es competitivo, y no me voy a tirar contra, contra ningún segmento particular, pero a modo de ejemplo, ¿no? Si uno no es competitivo en una industria textil y es recontra competitivo en una industria vitivinícola, bueno, tratemos de potenciar la industria vitivinícola o tratemos de potenciar la industria de aceites o tratemos de potenciar determinados tipos de industrias que realmente somos competitivos porque tenemos la materia prima, porque tenemos el clima adecuado, porque tenemos los insumos, y dejemos de perder divisas, tiempo y esfuerzo en determinada industria donde no somos competitivos y donde por ahí el valor internacional siempre es mucho más barato que nuestro valor interno. Entonces, despejemos esas variables y focalicemos en los productos que realmente podemos ser competitivos. Y cuando hablo de ser competitivo, estoy hablando de competitividad a nivel internacional, no competitividad local. Digamos, localmente es muy fácil ser competitivo en Argentina para determinados grupos de empresas, para determinados grupos económicos. Si a mí me cierran la economía, o sea, yo tengo que competir y soy líder en el mercado y no tengo competencia, negocio con el Estado determinada línea de producto y obviamente en el resto puedo poner el valor que se me ocurra y voy a tener el OK y en realidad no estoy generando un bajo precio a nivel interno. Entonces, esa es la transformación que debiéramos tener, la transformación que deberíamos ver, y es el impacto que nosotros tenemos en los precios. ¿Sí? Y Profe, sí, una pregunta, si esta situación llegara a ser así, potencialmente, ¿no? Digamos, decidimos dirigirnos estratégicamente hacia esos sectores, ¿sería igual rentable con la carga fiscal que tenemos importar en vez de producir? es que en realidad, justamente, la carga fiscal de cuando vos o sea, ¿por qué tenés una carga fiscal de importación? O sea, esto lo tenés que ver como si fuera la moneda extranjera es la balanza comercial. ¿Sí? El verdadero ingreso que tiene un país es el ingreso que viene del exterior. O sea, cuando vos vivís con lo tuyo y vivís, o sea, ¿cuál es el problema de vivir con lo tuyo? Que si vivir con lo tuyo implica que la única forma de sostener el mercado interno es imprimiendo moneda, porque no tengo ingreso de divisa del exterior, o sea, vas a tener inflación eterna. O sea, no vas a vivir en una inflación continua y nunca vas a terminar con el flagelo de una inflación continua. Puede haber una impresión monetaria que tenga que estar ordenada y que tenga que estar no pensando decir, che, nos fue mal, vamos a imprimir el doble. No, tiene que estar proyectado en el largo plazo donde vos decís, mi base monetaria va a ir creciendo un X porcentaje año tras año sabiendo de que van a ocurrir estos eventos. Entonces vos tenés un crecimiento eh, proyectado y adecuado. La única forma que un país tiene un ingreso más allá del intercambio interno, porque digamos, cuando vos intercambiás internamente, si yo te vendo a vos, no sé, el agua mineral que yo fabriqué
y vos con ese dinero le recibís y vendés, no sé, el aceite que fabricaste internamente, es un intercambio interno. O sea, una economía puede girar internamente en este intercambio si tenés un mercado grande, como ocurre con Brasil, como ocurre con Estados Unidos, como ocurre con un montón de países que tienen grandes poblaciones y en realidad pueden vivir con el intercambio del mercado interno, porque te genera una masa de dinero muy importante. Nuestro mercado es muy chico y comparativamente súper diminuto, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que vos tenés que tener siempre una balanza comercial positiva. Si vos tenés una balanza comercial positiva, en realidad eso, y obviamente en un buen manejo de el estado que fuere, ¿no? Un buen manejo de los recursos, un adecuado manejo de los recursos. Si uno tiene un adecuado manejo de los recursos y vos tenés una balanza comercial positiva, eso implica que con el propio excedente de la balanza comercial podés sostener tu costo interno. Entonces, si vos podés sostener tu costo interno, implica que podés bajar impuestos, ¿sí? Porque hoy el impuesto porque es recaudatorio y necesario para poder mantener el Estado. Entonces, como el Estado no se puede mantener y el límite de emisión está en los topes máximos, entonces vos ya decís, bueno, ¿cómo sacamos? Y metemos más impuestos. Y es un círculo vicioso negativo. Entonces vos tendrías que tratar de tener mayor ingreso externo y reducir tu línea fiscal. ¿Entendés? Pero esto es la duda de siempre. Vos decís, si yo pongo más impuestos, ¿recibo más plata o recibo menos plata? La realidad o el pensamiento internacional es que a mayor impuesto vos recibís menos plata, hipotéticamente. ¿Por qué? Porque terminás generando más economía en negro, porque llega un momento donde decís, bueno, la única forma de competir es subfacturando. Entonces, si vos tendés a decir, es todo tan caro que en realidad la gente tiende a evadir impuestos, y bueno, por ahí recaudás menos que si tienes un impuesto más barato, donde todo el mundo termina estando en un mercado regulado. Entonces, es muy difícil y muy relativa la ecuación, ¿sí? Pero es muy difícil de cambiar en la medida en que se va distorsionando cada vez más. Volver a una senda normal te puede llevar muchísimo tiempo. Pero, pero sí, la forma es, la competitividad tendría que estar en donde realmente sos competitivo. Si yo quiero, no sé, mañana exportar ropa o cualquier producto de índole textil, donde vos tenés un mercado internacional que está basado en el sudeste asiático, donde por las condiciones que fueren, o sea, no vamos acá a decir, bueno, pero ahí trabajan en talleres clandestinos menores de edad. Bueno, lamentablemente eso no tenés injerencia para cambiar eso. ¿Está bien? No, está pésimo que ocurra. Pero no tenés injerencia para que no ocurra. Bueno, nunca vas a poder competir contra ese mercado. De hecho, vos te vas a nivel mundial y ves cualquier etiqueta y te aparece el 90% de las etiquetas hechas en el sudeste asiático. Y hasta el sudeste asiático fue mudando también. O sea, países que antes importaban o eran competitivos en determinados productos, hoy tampoco lo son dentro del propio sudeste asiático. Se fue mudando a distintos países donde lamentablemente son competitivos a veces con políticas no adecuadas desde el punto de vista de fuerza laboral, porque ahí en lo textil tenés mucha fuerza laboral, pero bueno, no podés competir. Y sí podés ser competitivo en otro producto. Entonces tenés que tratar de generar beneficios dentro de los productos que son competitivos a nivel internacional. ¿Te respondí o...? Sí, profe, correcto. Cuando hablamos Gracias. de estrategia de precio, nosotros vamos a ver que vamos a ver 3 estrategias de precios a nivel genérico, ¿no? Vamos a ver un montón de estrategias de precios. Pero a nivel genérico vamos a encontrar 3 estrategias de precios bien diferenciadas. Una que tiene que ver con el precio de mercado, estar por arriba del precio de mercado o por debajo del precio de mercado, ¿sí? También las estrategias de precio que tienen que ver con
el valor percibido. Digamos, la empresa tiene que hacer un análisis de mercado para ver qué valor percibe el mercado. Digamos, ahí hay un montón de formas de, digamos, a veces se hacen focus group, se incorpora un producto desde el punto de vista de promoción junto con otro producto que ya está incorporado al mercado y se hacen encuestas de satisfacción para ver cuánto el mercado estaría dispuesto a pagar y demás. Esto en todos los productos que son de consumo masivo, ¿no? Son productos más industriales específicos. La forma de fijar va por otro canal. Hablamos de productos de consumo minorista. Si vamos al consumo mayorista, es otro tipo de producto. Pero establecer una adecuada estrategia de precio, digamos que va a ayudar a la empresa a lograr estar en determinado segmento de mercado o definiendo cómo puede estar focalizando el valor de precio. También hay que tener en cuenta que muchas veces hay costos asociados a lo que es el precio del producto y tratar de diferenciarlo. Cuando hablamos de transporte, de seguro, digamos, muchas veces si uno no diferencia el precio de lo que es el producto propiamente dicho, de todos los adicionales que tiene ese producto, entonces la persona puede ver distorsionado el propio valor del producto por un incremento en el precio de transporte. Y en realidad, si nunca lo discriminó, en definitiva, mañana hay un aumento en el precio de transporte, implica un aumento del producto y la persona lo asocia al producto, no lo asocia a un asociado o a un adicional vinculante con el producto principal. Cuando uno quiere conocer el mercado, obviamente tiene que analizar el ingreso per cápita del mercado, ¿sí? ¿Cuáles son los segmentos de interés respecto al producto? Esto quiere decir los gustos, las preferencias del consumidor, qué competidores existen, la calidad de cada uno de los competidores, qué participación de mercado existe de cada uno de los competidores, qué participación de mercado quiero tener con mi producto, a dónde tengo que llegar, qué esfuerzo tengo que hacer para poder tomar una parte del mercado. Tengan en cuenta que cuando un mercado ya está tomado al 100%, la inserción de cualquier nuevo competidor es quitar una porción de mercado a otro participante del mercado. Obviamente que cuando cualquier empresa pierde parte del mercado, va a tener una reacción. Y esa reacción que tenga la empresa va a tender siempre a llevar el precio hacia abajo. Digamos que en un mercado normal, olvídense de la inflación, en un mercado normal el precio tiende siempre a disminuir. O sea, siempre el precio tiende a la baja en un mercado normal. Cuando nosotros hablamos de estrategias de precio, yo les dije el precio de mercado o estrategia neutral, precio más alto o la estrategia de descreme y precio más bajo o la estrategia de penetración. Después vamos a ver características de cada una de estas estrategias y de acuerdo al ciclo de vida del producto, también cómo uno debiera insertarse. Pero lo normal, cuando uno se incorpora con un producto que ya existe en el mercado, lo normal es tratar de insertarse a una estrategia de precio neutral, ¿sí? Lo más complicado, salvo que uno tenga mucha espalda financiera, es incorporar a una estrategia de precio bajo, o una estrategia de penetración. ¿Por qué? Porque si yo tomo una parte del mercado justamente con una política agresiva de precios bajos, el mercado va a reaccionar y va a tender a bajar más el precio todavía. Entonces hay que ver hasta dónde uno tiene espalda financiera, máxime cuando está incorporándose con un producto nuevo que está en una etapa de adaptación desde el punto de vista de costos, uno en la medida en que tiene más tiempo de productividad, de producción, ese tiempo de producción, ese tiempo de experiencia, va a tender a que uno optimice mayor los costos. Cuando uno es nuevo en el mercado, seguramente no tiene la mayor curva de experiencia respecto a los costos. Una política de precios bajos puede llevar hasta una guerra de precios.
Y en una guerra de precios solo sobreviven, que es fantástico para los consumidores, ¿no? Pero en una guerra de precios solo sobreviven aquellas empresas que están posicionadas o muy bien posicionadas desde el punto de vista financiero. No detener una guerra de precios a tiempo puede llevar a que la mayoría de las empresas del mercado terminen en una quiebra o terminen en un proceso de pérdida de valor de la mayoría de las empresas. Esto pasó, por ejemplo, en el segmento de aviación en Argentina. En los 90 hubo una gran guerra de precios donde salía mucho más barato tomar un avión. Bueno, volvió a repetirse en alguna medida en los últimos tiempos, pero no tanto. Pero salía mucho más barato tomarse un avión, no sé, a Córdoba, a Salta o a cualquier lugar del interior, que viajar en un ómnibus de larga distancia. Con lo cual, ¿eso qué tendió? Que no cerraban los costos de ninguna empresa. Y todas las empresas que existían en esa época, para ustedes nombrarlas sería historia reciente, pero les nombro alguna, Dinar, Lapa con el accidente, la misma Aerolíneas Austral que entraron en un concurso preventivo, digamos, Southern Winds, una empresa que tenía vuelos extraños de carga a determinados países limítrofes. Digamos, todas las empresas terminaron quebradas, destruidas y desaparecieron del mercado. Lógicamente, Aerolíneas sobrevivió porque es una empresa de bandera y tuvo apoyo del Estado, ¿no? Pero el resto de las empresas que eran privadas desaparecieron todas porque en un mercado donde el valor, el precio de venta es menor que los costos, con lo cual uno tiene contribución marginal negativa o resultado negativo todos los días y todos los meses, bueno, no hay forma de sostenerla en el tiempo, ¿no? Una empresa tiene que poner un precio que sea razonable, competitivo, pero por sobre todas las cosas sea rentable. Si no es rentable, el producto o la empresa van a tender a desaparecer. Entonces, ¿cómo podemos definir un precio y tratar de ser competitivo? Bueno, acá siempre hay que hacer una buena investigación del mercado, ver cómo está posicionada la competencia, la calidad de los productos de la competencia, los atributos de los productos del competidor, los sustitutos que existen, y por otro lado, tener muy claro cuáles son los atributos de mi producto, ¿sí? Y tratar de darle valor a través de una comunicación adecuada de mis productos dentro del mercado, ¿no? Vamos a ver que esto es dinámico, continuo, y uno tiene que tener una mirada perfecta respecto al mercado y tener perfectamente definido cuál va a ser la estrategia y el movimiento de precios. Todo esto, chicos, insisto, separándonos del proceso inflacionario. Cuando uno tiene una inflación de por medio, es muy difícil aplicar estrategias de precios. Y es muy difícil para el propio tomador de precios también saber cuál es el mejor precio, porque el mercado está distorsionado. Sin inflación o en una economía real, el precio tiende siempre a la baja, por efecto de la competencia y por efecto de desgaste del producto. Pongo la siguiente filmina y seguramente se va a estar cortando, así que volvemos a la filmina en la nueva.